acuerdo a un estudio, el presupuesto del gasto militar devengado en el año 2022 en la Argentina fue de 4.915.000 millones de dólares, una cifra que a uno le cuesta incorporar, muchísimo dinero. Y uno se pregunta si ese dinero está bien aplicado, si va a los lugares donde tiene que ir y cómo estamos, porque creo que muchos piensan que somos sumamente vulnerables. De hecho, el ingeniero Ricardo Runza, experto en temas militares y de defensa, ya nos lo ha compartido y hoy en este artículo también le hace un planteo muy claro al gobierno entrante. Querido Ricardo, buen día para ti, gracias por estar con nosotros como siempre. Buen día, Miguel, y buen día a todos en Radio High. Bien, hice una introducción bastante amplia y planteé el eje. ¿Cómo estamos, Ricardo? ¿Suena un número importante, por ahí menor que el que tiene otros países, en una realidad económica tan delicada como la Argentina? Y la pregunta que hice, de alguna manera, es si ese presupuesto, en primer término, está bien invertido. Bueno, el número indica que la Argentina está en el quinto lugar en Sudamérica en gasto militar, pero lo llamativo es que quien ocupa el sexto lugar es Perú, quien con un poquito más de la mitad del gasto argentino tiene una defensa mucho más poderosa. Y la cuestión aquí tiene que ver en la calidad del gasto y en la organización de la defensa argentina, que es una defensa que, si bien ha tenido mermas por todos lados, la estructura sobre la cual se organiza es una estructura vieja de cuando la Argentina tenía un gasto de alrededor de 5 puntos del PBI. Es decir, estamos hablando de una Argentina de la década de hace 50 años, cuando era el proceso. Y esta Argentina de hoy no está en condiciones de solventar ese tipo de gastos y la defensa, tal como lo he sostenido en otros artículos, tiene una correspondencia con la riqueza del país. Entonces, un país que se encuentra en la pobreza no puede pretender tener un aparato de defensa de un país rico. Y si el aparato de defensa tuviera una dedicatoria de gasto, estaríamos en el camino como Corea del Norte tiene, es decir, una sociedad empobrecida bajo un aparato militar riquísimo. Y eso no es beneficioso ni para una democracia, ni para una república, ni para la defensa de nuestras libertades. Situación que ya la hemos vivido en Argentina en el siglo XX. Por este motivo, el equipo de gobierno, el presidente electo, tiene un enorme desafío para hacer eficiente lo que es hoy absolutamente ineficiente. El gasto de defensa no es malo desde el punto de vista nominal. Lo que hay que cambiar es la calidad del gasto, que hoy es más de un 86% en gastos de personal. Es ¿Perdón? decir, tenemos más del 86% de ese gasto se destina a personal. El Hice, gasto hice la coma, Ricardo, y el apunte porque ya lo sabía, pero digo, casi como en toda la Argentina, ¿no? Una muestra de que el presupuesto enorme está mal utilizado y que esta superestructura, que hoy es totalmente ineficiente e inadecuada para los desafíos que tiene la defensa real. Digo, es casi seguir solventando una estructura enorme para no tener lo mínimo imprescindible, es como tener muchos militares y no tener una bala. Exactamente, esa es la situación. Es que esa es la situación. Para tener una dimensión comparativa, ese gasto debería ser del 60%. Es decir, que tiene un nivel de sobre ejecución o de diseño de presupuestario que es del 26%. Y el gasto de operaciones y mantenimiento es un gasto ridículo para un aparato de defensa. Debería ser del 20% y lamentablemente es un gasto muy bajo, está en el orden del 6%. Es decir, hay 14 puntos de diferencia entre lo que debería ser y lo que es. Y el gasto de adquisiciones, que normalmente en los países es una constante de inversión en bienes de capital, debería ser del 20% y apenas es
si hablamos de armas específicamente, es del 2,7. Entonces, lo que nos encontramos aquí es un barril sin fondo, donde hay que hacer una enorme reforma, como hay que hacerla también en el resto del sector seguridad argentino, que tiene los mismos problemas. Pero hay una diferencia. En materia de seguridad interior, como las papas están calientes, es muy difícil hacer una reforma con los peligros de equivocación, con los peligros de errar en un ambiente que necesita la utilización del aparato de seguridad interior de manera inmediata, ¿sí? Entonces no es recomendable hacer una reforma allí. Lo que es recomendable es hacer una reforma exitosa en el área de defensa, que es como lo han hecho los países que yo he estudiado donde se hacen reformas del sector seguridad. Primero se buscan los lugares menos sensibles, se obtiene un éxito y luego eso se replica en el resto del sector seguridad. El presidente Milei tiene un enorme desafío en este sentido, porque allí la Argentina presenta un déficit de gasto muy grande y muy poca eficacia, que los ciudadanos lo ven en su vida diaria. Entonces hay que corregir estas distorsiones, y estas distorsiones lamentablemente hay que hacerlas con gente que sabe. A ver si logro sintetizar, porque es muy claro lo que estás diciendo, Ricardo, de la manera más simple para el oyente que nos está escuchando. Dijiste, hay un diseño de una defensa de hace 50 años, una superestructura, lo voy a poner en términos de otras áreas, un superpoblado Ministerio de la Defensa que nadie quiere tocar porque es siempre sensible, los militares, la historia, no vaya a ser, los intereses, pero en realidad lo que estamos haciendo es solventar una mega estructura ineficiente que no tiene capacidad porque se va todo el presupuesto en el gasto simplemente del personal, de hacer lo que hay que hacer, rediseñar y pensar cómo tecnologizar nuestras fronteras para tener elementos que permitan un control aéreo y un control satelital y una cantidad de cosas que hoy en el mundo moderno hacen que se requiera mucho menos personal, pero mucha más inversión en tecnología que es la que permite justamente ser eficiente. ¿Es una síntesis? Exacto. En Argentina existen unicornios donde aplicando las tecnologías tenemos empresas de logística, ¿sí?, muy importantes que son unicornios mundiales. Esa aplicación de tecnología en la administración burocrática, por ejemplo, permitiría una reducción enorme de costos administrativos, de manejo y administración de inventarios, de manejo y administración de personal, reducción de los gastos burocráticos de una manera drástica, y es ahí donde están los problemas. Yo cuando hablo de reducción de personal, no me refiero al personal que tiene las aptitudes operativas que en Israel, por ejemplo, podríamos ver en las fuerzas de defensa de Israel, ¿sí?, que son, precisamente ahí es donde tenés que fortalecer. Voy a hacerlo en una palabra muy sencilla. Se necesitan más indios y menos caciques. Y hay que reducir todo el aparato burocrático, que es donde está el problema central de esto. Para eso tenés que tener muy claro el diseño de la fuerza. El diseño de la fuerza significa qué es lo que vos querés como fuerza. Brigadas, unidades aéreas, el diseño de tu armado de flota naval que necesitas, muy específico y claro en función de las necesidades que tenés. ¿Será Porque Luis de nada Petri, sirve tener, por ejemplo, un portaaviones para la Argentina. ¿será Luis Petri, Ricardo, la persona adecuada, el ministro de Defensa, que pueda entender y que pueda hacer que esto que es tan obvio se plasme en la realidad? Yo no sé si es la persona adecuada o no, pero es hoy la persona que tiene el desafío. Bien. Más que claro, como siempre, contundente. Y la pregunta que de alguna manera es casi una respuesta obvia, alguna vez lo hemos compartido. ¿Está la Argentina indefensa frente a, sobre todo, el terrorismo internacional que puede golpear? Porque, gracias a Dios, digo, ¿no? Hipótesis de guerra con los vecinos no tenemos, aunque hoy hay otras guerras, hay otro tipo de situaciones, alguna vez también las analizamos, que tienen que ver con la soberanía de los mares, que tienen que ver con tantas otras realidades donde, bueno, los países saben también
entrar dentro de la soberanía de un país y de alguna manera alterar su realidad. ¿Pero estamos indefensos, Ricardo? La respuesta es sí. La respuesta lamentablemente es sí. Y la pregunta es, ¿tenemos dinero destinado a esto? Sí, tenemos muchísimo dinero que nos cuesta muy caro a todos los contribuyentes. Lo que hace falta es una organización. Y yo, para ser claro, y si esta radio sirviera de algo para que el presidente pudiera escuchar, él ha tenido la vivencia de visitar recientemente Estados Unidos y nada menos que entrevistarse con el asesor de seguridad nacional, una de las figuras que son cabeza del sistema de seguridad nacional de un país como los Estados Unidos. Bueno, en Argentina no existe esa figura política aquí. Entonces, hay que empezar a ver cómo se organizan los países y mirar y hacer simplemente benchmarking para poder entender qué es lo que tenés que cambiar. Y si yo sigo insistiendo que si el narcotráfico y el terrorismo lo queremos ver solamente con una mirada bruta de que todo se hace con gendarmes, nos vamos a equivocar. Esto requiere otro tipo de visión, como lo hacen los países que miramos como paradigma. Y si estas amenazas tienen una tipificación penal y requiere la aplicación de la ley, pues es ahí donde hay que centrar los esfuerzos. Es decir, con mayores fiscales y jueces federales en el territorio, en la cantidad y con los recursos necesarios para poder aplicar la ley. Ese es el elemento disuasivo contra el terrorismo y ese es el elemento disuasivo principal contra el narcotráfico. De hecho, la comunidad judía argentina sabe perfectamente que no ha tenido aplicación de la ley y que menos ha tenido administración de justicia, con dos casos que son paradigmas en el mundo por la total ineficacia ante mitigar un efecto como fue el terrorismo que ya ha ocurrido, lamentablemente, más de 30 años. Ricardo Runza, como siempre, tan claro y tan importante cada una de las cosas que sigues tratando de decirle a aquellos que tienen responsabilidad. Hoy el ministro Petri, que tiene él como cabeza el desafío de repensar, reorganizar, saber copiar lo que se hace bien para que tengamos una defensa eficaz y que los recursos de todos nosotros, muchos para un país pobre, vayan al lugar que tienen que ir y sirvan, porque si no es simplemente despilfarrar el dinero y seguir en más de lo mismo. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Miguel. Un saludo a todas, a todos.